Y empieza el texto de hoy con el versículo 7 de este capítulo 7 de Éxodo. Y vamos a ir, en vez de leer todo el texto, vamos a leer versículo a versículo y vamos a comentarlo para no ir repitiendo. Y dice este versículo: era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. El uno tenía 80 y el otro 83. Eran ya ancianos, eran hombres de una edad avanzada, y sin embargo Dios los escoge para hacer un trabajo más bien para un hombre joven, con ganas, con fuerza, con poder, para llevar a aquel pueblo hasta la tierra prometida. Nosotros tenemos que entender una cosa, que el tiempo, la edad, nuestra vida, todo cuanto somos, lo digo muchas veces, no está mal repetirlo, todo es de Dios. Todo está bajo el poder de Dios. Todo está controlado por Él. No la creación, no lo que vemos o lo que está fuera de nosotros, sino en nosotros. Si esto no solamente que lo sabemos, lo pudiéramos sentir, lo pudiéramos palpar, pudiéramos ver cómo el Señor está obrando en nuestras vidas de una manera real, a veces sí, otras, la mayoría de las veces no. ¿Por qué? Por nuestra santificación, por nuestro pecado, por nuestras ausencias, nuestra falta de espiritualidad, etc. Por lo tanto, Él, a pesar de todo, sigue obrando a través del Espíritu Santo y sigue dándonos fuerza. Y en eso podemos ver que la edad no importa para Dios, porque sus hijos, especialmente sus hijos, no tienen edad para Él. El creyente obtiene, no físicamente, evidentemente, sino espiritualmente, moralmente, no tiene edad. Sigue en una juventud perenne, de alguna manera, haciendo la excepción de la edad, porque el cuerpo sigue el curso marcado por la caída, por el pecado, en la enfermedad y en la vejez. Hablar de las personas es difícil, muy difícil. Y más de los grandes hombres de Dios. Yo recuerdo cuando era pequeño que nos explicaban los curas, y por cierto ha sido un referente para mí en toda mi vida, ¿no? Antes y después también de conocer al Señor. Pero ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros cuando hablamos de estos personajes bíblicos? Cuando hablamos o predicamos o enseñamos sobre la historia sagrada, sería la palabra usada entonces, sobre la historia sagrada. La Iglesia romana utiliza a esos personajes para que nosotros les imitemos, para que nos sirva de guía de alguna manera. Eso no solamente lo hacen con los personajes bíblicos, sino también con personas, algunas de ellas fueron hasta personas sanguinarias, otras que no existieron, como San Jaime, un santo que no existió, pero que se lo inventaron, daba igual, porque era el patrón o el guía de Inglaterra y de otras partes del mundo, ¿no?
cristiano, entre comillas. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? Nosotros, cuando hablamos de los profetas, de los apóstoles, cuando leemos sus vidas, hay cosas que verdaderamente son dignas de imitación, pero nosotros siempre hablamos para aplicarnos a nuestras vidas, y es importante, y ese es el sentido del devocional, aplicarnos lo de negativo que ellos tenían también. Y así vemos profetas, la mayoría que no querían hacer su trabajo, y vemos también las protestas de Moisés, sus ausencias, incluso otros fueron criminales como este, y el mismo David. Y estas biografías sirven para que nosotros también nos veamos ahí. No en lo bueno, no en lo santo que somos, sino también que somos personas como ellos, sujetos a pecado, sujetos a nuestra propia naturaleza. Por lo tanto, podemos ver en aquello que ellos fueron como herramientas válidas para el Señor, ver que nosotros también podemos serlo, y lo somos. Estamos obligados a hacerlo, porque Él, en su gracia, ha puesto en nuestros corazones esa libertad, esa necesidad, ese amor y esa sensibilidad hacia un mundo caído. Por lo tanto, Dios elige en esta ocasión a dos ancianos. Nuestra cultura no puede entender, no puede comprender tal cosa. Y no la puede comprender porque la tónica general es meter a los ancianos en las residencias, o tenerlo ahí en una habitación porque se necesita de la paga, o porque no hay otro medio, y ahí para que vaya muriendo cada día más. Entonces no entendemos por qué. No entendemos por qué. Hoy en día no se tiene en cuenta a las personas mayores. Su experiencia, esa capacidad de ver las cosas con la perspectiva de la edad, ese poder ayudar, el poder aconsejar, todo eso que se ha perdido en nuestra sociedad. Las sociedades antiguas descansaban en la vejez. Los ancianos eran los que en realidad dirigían las familias, y era el padre de la familia, y hasta que no moría el padre de la familia, el más anciano, los demás dependían a todos los niveles de esa persona, esa figura que gobernaba la familia, la tribu, y a veces los países. Dios elige pues a dos ancianos. Pero aquí está. ¿Para qué? Para que nosotros, al contrario de lo que hace el mundo, podamos comprender por qué elige a estas personas. Ellos habían vivido toda una vida completa, una vida donde se podía ver con mayor fuerza a nivel humano, pensando a nivel humano, podían haber redimido al pueblo de Israel y devolverle a la tierra prometida. Y empiezan a trabajar en lo más duro de toda su vida, en el trabajo más duro, pero al mismo tiempo en el trabajo más importante. Los dos habían vivido una vida completa antes de empezar este trabajo. Y no solo eso, sino que tendrían que liderar, tendrían que guiar a un pueblo durante otros 40 años más. Fijaos, cargado de años, pero había algo en ellos,
había algo en ellos, y era la bendición y la gracia de Dios en sus vidas. Ellos guiaron a ese pueblo hasta el final. La enseñanza, una de las enseñanzas que aquí encontramos es que Dios es el Dios de la biografía del hombre. Dios es el Dios de los días del hombre, pero también de nuestra biografía y de nuestros días. Eso ya nos cuesta más entender y comprender. Aquí en la lectura bíblica, en este texto, en todo el texto que vamos a utilizar en esta mañana, veremos que Dios da poder. Veremos cómo Dios da poder contra el faraón para liberar a su pueblo. Y el propósito de liberar a un pueblo oprimido por generaciones completas, un pueblo machacado, humillado, sumido en la esclavitud y en un trabajo sin final, un trabajo que sería complementado con otros y vivía solamente en el momento que tenían de oscuridad, de sol a sol, como se decía antiguamente. El endurecimiento del faraón venía de Dios. Era algo que Dios pone para que tanto Aarón como Moisés y Aarón entendieran que no era una obra suya, que se lo iba a poner difícil, y que no hay nada fácil en la vida. La pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué? ¿Por qué Dios utiliza estos medios? ¿Por qué? Lo sabíamos. A nivel humano, cualquier persona que nos vea a través de internet o que lo escuche, se podría hacer esa pregunta, ¿verdad? La respuesta podría ser ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Él tiene el propósito para nuestras vidas. En todo cuanto nos sucede, en todo cuanto acaece en nuestra vida, el propósito, entre otros, es que nosotros aprendamos, vayamos avanzando en el conocimiento de Dios y podamos vivir aquello para lo que Dios nos ha mostrado a través de nuestros días. El propósito de Dios pasaba precisamente por eso, por todas esas penalidades, por esos 40 años en el desierto, para comprender, para que supieran que Él, por un lado, no los iba a dejar, no les iba a faltar nada, y por otro, que ellos, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo en aquella ocasión, dependían solo y exclusivamente de Él, al igual que nosotros. Podemos tener momentos de zozobra, de pánico incluso, porque no tenemos soluciones a nuestros problemas más allá del momento, del segundo que vivimos. Pero Él es claro en su palabra. Josué le ocurría como a nosotros y Él le dice categóricamente, fulminantemente, no te dejaré, no te desampararé. Y no solamente se lo dice a Josué, nos lo dice a cada uno de nosotros.